El tema les comentaba que es escribir una obra de teatro con personajes de textos narrativos. Para esto, bueno, vamos a hablar sobre qué es una obra de teatro y cuáles son sus partes. Tenemos que Maestra, Mande, ¿alguien iba a ¿puede decir algo? regresar otra vez? Sí, ¿puede regresar otra vez a la pantalla del título, por favor? Ok, ese es el tema. Escribir una obra de teatro con personajes de textos narrativos. Les comentaba hace un momento que este título, perdón, corresponde al segundo tema del cuarto bloque de español. Entonces ahí es donde vamos a estar trabajando. Y bueno, para pensar en el final que le daríamos a esta obra que vimos con la maestra, bueno, nos apoyaríamos también de estos elementos. Pero antes, pues es importante saber qué es una obra de teatro, cuáles son las características, cómo se lleva a cabo una obra de teatro. Y bueno, para eso es esta clase de manera general. De todas maneras, lo vamos a seguir abordando la próxima semana, ya para ir haciendo un ejercicio también. Bueno, ¿ya puedo ahora sí continuar? Sí, profesora. Muy bien. Entonces estamos hablando de la obra de teatro y sus partes. Entonces, bueno, tenemos que una obra de teatro o una pieza de teatro, como también en algunos lugares así le llaman, es una forma literaria normal, que está normalmente constituida o conformada de diálogos. Estos diálogos son entre personajes y con un cierto orden. Las obras teatrales, tal y como se conocen en la era moderna, surgieron de la Grecia antigua. Entonces ya esto de las obras de teatro ya remonta desde hace muchos, muchos años atrás. No es algo novedoso. Entonces, bueno, a la hora de que se escenifica o se presenta una obra de teatro, todos los actores que están involucrados en esa obra deben de respetar el guión teatral, que es, bueno, el guión teatral se refiere a los diálogos. ¿Quién va a hablar primero? ¿Qué es lo que responde otra persona o en otro personaje? Y para irle dando precisamente esa secuencia a esa obra. Por eso es importante que se respeten y estar sobre todo atentos al momento en que les toca participar. Entonces no es de que anda distraído un personaje y ahí les tenga que estar indicando. Cuando se presenta una obra es saber qué es lo que tienen que decir, que era como en el ejemplo del video de la maestra que estábamos viendo cómo se expresaban los personajes. Entonces, tenemos que el director de escena es el encargado de que la obra se ciña al guión, así como de la dirección de los ensayos. Hay ensayos antes de presentar una obra, por ejemplo, la que observamos con la maestra, pues estos dos actores primero estuvieron siguiendo un guión, por supuesto, y también estuvieron haciendo muchos ensayos para que al final ya lo presentaran de esta manera como nosotros lo pudimos observar. Entonces, bueno, tenemos también que los coreógrafos también juegan un papel muy importante en una obra de teatro, porque son los que van a caracterizar el espacio en el que se va a presentar una obra. En este caso del video, bueno, fue un espacio oscuro, pero sí, bueno, pero tenía también elementos como por ejemplo cuando decían que estaban nadando, ahí le complementaban el escenario con olas obviamente del mar. Entonces, según la obra de teatro que uno pretenda realizar, es como se tiene que escenificar. Y estábamos hablando, por ejemplo, si mencionaban en el video Caperucita Roja. No todos ya conocemos ese cuento de Caperucita Roja, todos o al menos la mayoría. Entonces, en este caso,
si se presentara una obra eh, sobre el cuento de Caperucita Roja, ¿cómo sería ese escenario? Más bien habrían varios escenarios, pero ¿cuál sería el escenario principal? ¿En dónde es, cómo es el lugar más bien El bosque. donde se lleva a cabo la historia de Caperucita Roja? El bosque. Sería en el bosque, ¿no? Sería en el bosque y podríamos tomar otro escenario cuando Caperucita visita la casa de la abuelita, ¿no? Entonces, si estamos hablando que sería un bosque, se tendría que escenificar, poner o por supuesto, árboles, algunos animalitos, flores, todo eso. Eso es precisamente lo que es la escenificación. Y para esto, los coreógrafos, que es lo que nos indica, son los que juegan un papel muy importante, porque ellos van a caracterizar todo ese espacio. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No, maestra. ¿Ninguna? Bueno, No. No, tenemos maestra. que en la obra también se llevan a cabo, bueno, hay géneros y se pueden separar los géneros teatrales en los dramáticos. Por ejemplo, en comedia, farsa, melodrama, tragedia. También pueden haber musicales de ópera, opereta, musicales que también pueden ser obras de ballet o de danza. Que estos géneros, pues eso, bueno, le van a dar un realce a la obra. Hay obras, por ejemplo, cuando ustedes se han dado cuenta, no, bueno, en las películas lo podríamos nosotros mencionar. Cuando hay alguna escena que a lo mejor va a suceder algo peligroso, algo de terror, algo que cambia hasta el sonido que le ponen de fondo, como para que estés más alerta de lo que va a suceder. Cuando es algo alegre, algo feliz que está sucediendo, de igual forma, ahí toman un juego muy importante los sonidos. Y también de esa forma puede ser aquí en una obra. Si vemos que la obra va a tener un cambio drástico de que si estaban contentos y de momento llega el lobo, un ejemplo, pues entonces ya no va a ser la misma música de alegría, de tranquilidad y todo eso, sino ya sería otra cosa. A esto es a lo que se refiere con los géneros, los tipos de melodías que se van a implementar en la obra para también darle un realce a esa escena. Entonces, en la puesta en escena de una obra teatral, intervienen quienes son. Generalmente, obviamente, si les pidiera yo una obra de teatro, bueno, a lo mejor no se cubriría al 100% con este tipo de personal. Primeramente tenemos a lo que es el director de obras, el coreógrafo, los actores, cantantes, bailarines, músicos, diseñadores de vestuario, de maquillaje, de utilería, gerente de director de escena, técnico de sonido, diseño de iluminación y entre otros especialistas. Todos ellos en conjunto trabajan para llevar a cabo la representación de una obra teatral. Obviamente, si esto no podría caer entre una sola persona porque pues o están actuando o ponen su sonido o bueno, muchas cosas. Entonces sí es importante cuando se lleva a cabo una obra teatral, pues sí, respetar todos estos elementos. Cuando ya son varias, les comentaba, si son obras muy sencillas, bueno, solamente se puede adaptar acorde a lo que se está solicitando. Pero de manera general, pues bueno, son ellos los que intervienen en una obra de teatro. Y obviamente cada uno con su respectiva función, que era lo que indica cada título. Entonces, bueno, dentro de las obras de teatro, habíamos comentado que es una obra literaria y que está destinada a ser representada a un público en un escenario.
Este público a quien va dirigido, bueno, va dependiendo también qué tipo de obra. Si es una obra familiar, una obra solamente para niños, según la temática que vayan a presentar. Entonces, dentro de una obra de teatro es muy importante o influye mucho lo que es el texto narrativo. El texto narrativo es el encargado de contar hechos que sean, ya sean reales o ficticios, que le suceden a los personajes en un lugar y en un tiempo determinado. Y está compuesto por 3 momentos. El primer momento es la introducción, que como bien sabemos es la parte en la que se introducen a los personajes, indicando el tiempo y el lugar donde se encuentran o donde se está llevando a cabo esta obra. El nudo o desarrollo con Perón, bueno, conocido más que nada como nudo. Es la parte en la que se desarrollan los sucesos donde aparece prácticamente todo el desarrollo de los conflictos que los personajes deben enfrentar. Toda la trama de esa obra o de esa historia. Y el desenlace es la parte final de esa narración. En el desenlace ya se describe cómo se solucionó todo ese conflicto que hubo en el nudo, todo ese conflicto por parte de los personajes y ya, pues como un cuento, por ejemplo, que vivieron felices por siempre o que se solucionó ese problema y demás cosas. Eso es a lo que se refiere con el desenlace. Pero bueno, chicos, pues hasta aquí es esta la introducción del tema de escribir una obra de teatro con personajes de un texto